Hola a todos, bienvenidos a nuestro Facebook Live del día jueves. Estamos aquí como todos los jueves con The Cruz La Office, el abogado de inmigración Narciso Cruz y la mascota de la oficina, el Bacon. Vamos a hablar de noticias de inmigración. Una de ellas tiene que ver con la caravana que viene desde Honduras hacia Estados Unidos para pedir asilo allí en la frontera. También vamos a estar hablando de que hay unas propuestas de ley para darle ciudadanía a los Dreamers, ya vamos a hablar de eso, y también los demócratas y republicanos impulsan un plan para otorgar 40,000 green cards a médicos. También estaremos respondiendo preguntas que ustedes hacen llegar a través de las redes sociales, así que empiecen a participar desde ya en los comentarios y ya venimos con toda esta información. Y una caravana sale de Honduras rumbo a Estados Unidos. Se trata de 150 a 200 personas que integran la nueva caravana de migrantes que este martes salió desde San Pedro Sula, Honduras, rumbo a Guatemala y México. Los inmigrantes tratarán de llegar a la frontera sur de Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Convocados a través de las redes sociales, los integrantes de la caravana huyen del país principalmente a causa de la pobreza, la falta de empleo y debido a los estragos causados a finales del año pasado tras el paso de los huracanes ETA y Lota. Bueno, Laura, esto no es noticias normalmente nuevas porque ya sabemos que durante estos tiempos recientes, esta época, ha habido muchas caravanas viniendo a los Estados Unidos de estos países de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países. Igual porque viajan juntos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil viajar juntos en un grupo, porque hay un poco más de seguridad. Y yo, obviamente, como ser humano, entiendo lo que ellos están buscando, mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque hay mucha pobreza en sus países de origen, hay crímenes, o quizás ellos están sufriendo una persecución, algo terrible. Pero igual estamos viendo lo que está haciendo los Estados Unidos. Lamentablemente, ahorita, en este momento, a la grabación de este video, todavía no están aceptando a gente para que entre a los Estados Unidos para que pidan el asilo. El anuncio que ha dado el gerente del Departamento de Seguridad Interna, actualmente a la fecha de hoy, la grabación de este video, todavía no están admitiendo a gente para el asilo. Sí están tomando gente que están parte del programa MPP y tienen un caso activo para entrar a los Estados Unidos. Igual lo que también estamos viendo es los menores de edades que no son acompañados por sus padres, los dejan entrar para que ellos puedan pedir recursos y beneficios aquí en los Estados Unidos. Pero sí es algo terrible y triste viendo a esta gente tratando de moverse para buscar una mejor oportunidad en los Estados Unidos. Y quizás ahorita mismo es un buen tiempo de repasar lo que sucede aquí, porque he tenido yo como abogado de inmigración varias consultas con gente que me pregunta acerca del tema del asilo. El asilo no es algo fácil de ganar. Normalmente para tener un caso de asilo, una persona ocupa tener ciertos requisitos. Obviamente una persona ocupa que argumentar que ellos fueron maltratados, torturados o perseguidos por razones de su raza, su religión, opinión política, membresía en un grupo en particular o su nacionalidad, etnia. Aquí en este caso tenemos que argumentar que las personas están bajo una de estas 5 categorías protegidas por el hecho que hay una pobreza en un país o quizás que haya un tema donde hay violencia o generalmente las condiciones en un país no son excelentes. No es razón para pelear un caso de asilo, y lo que no quiero ver es que alguien tome ese viaje a los Estados Unidos y de repente pues escuche que no tenga un buen caso suficientemente fuerte para ganar un caso de asilo. Igual yo también como ser humano entiendo las condiciones de estos países y yo pienso que los Estados Unidos debe de hacer mucho más para ayudar a estos países. Anteriormente, antes que venga pues el presidente Trump al poder, habían recursos a estos países que pudieran
día los Estados Unidos estaba dando y apoyando la economía de estos países para que puedan sobrevivir y los problemas económicos que están sucediendo en esos países tan siquiera tengan una solución. Pero después que resultó el presidente Trump, eso completamente se cortó y ahorita apenas estamos, pero el gobierno americano está movilizando para empezar y atacar los problemas fruto de este tipo de inmigración. Obviamente es algo que vamos a ver y vamos a ver cómo se desarrolla durante estos 4 años. 3 iniciativas de ley se encuentran en manos del Congreso que, de aprobarse, harían elegible a 2.3 millones de inmigrantes de obtener DACA con camino a la ciudadanía de 5 a 8 años. Las propuestas son el DREAM Act, Dream and Promise Act y el US Citizenship Act. Esta última daría ciudadanía a 11 millones de inmigrantes en este país. Hasta el momento solo el Dream and Promise Act ha sido aprobada por una de las 2 cámaras, mientras que las otras 2 no se han llevado a votación. Bueno, Laura, sí es cierto que tenemos varios presupuestos adentro de la Recámara Baja y algunos que ya están al Senado. Y la pregunta que tiene mucha gente es ¿por qué no estamos viendo que estos presupuestos ya se hagan leyes? ¿Por qué no ha tomado acción el Congreso, el Senado para firmarlos, para aprobarlos y para llevarlos con el presidente de los Estados Unidos? Obviamente lo que estamos viendo es el proceso político, amigos. Estos presupuestos son eso, exactamente presupuestos, y tenemos que esperar que se argumenten, lamentablemente, entre los canales del poder, específicamente el Senado, donde hay una división muy grande, discúlpame, no muy grande, pero 50 republicanos, 50% de ellos son, o 50 miembros también, son demócratas, y obviamente los demócratas están apoyando estas reformas. Los republicanos obviamente tienen sus propios presupuestos acerca de lo que ellos quieren hacer de este movimiento para tratar de obtener un beneficio migratorio. Para cierta gente sí, para cierta gente no. Lo principal que ellos quieren hacer obviamente es poner seguridad en la frontera. Obviamente este tema de gente yendo a la frontera, a la aduana, este tema lo están usando como fuego político para tratar de argumentar en contra de una reforma migratoria. Y por otro lado, demócratas y republicanos impulsan un plan para otorgar 40,000 green cards a personas que trabajan en el área médica. Es un proyecto bipartidista del Senado que busca otorgar 40,000 visas sin uso a médicos en un esfuerzo por reducir la demanda de especialistas en Estados Unidos. La ley de resiliencia de la fuerza laboral de la salud otorgaría estatus permanente a 25,000 enfermeras extranjeras y 15,000 médicos y sus familiares. El senador Dick Durbin de Illinois, uno de los patrocinadores del proyecto, explicó que una sexta parte de los trabajadores de la salud en este país, en Estados Unidos, provienen del extranjero. Bueno, eso es algo excelente. Laura, te voy a decir algo. Durante el tema de, el debate acerca del estímulos que estamos viendo para los Estados Unidos del país, también había presupuestos acerca de darle residencia a la gente que está trabajando, como lo llaman en inglés, first responders. Esos son médicos, bomberos, obviamente gente que trabaja por agencias policíacas o apoya a esas agencias policíacas y quizás nada más otorgan como un permiso de trabajo, un permiso para estar aquí temporalmente. Puede ser por el TPS, puede ser por DACA o puede ser a través de otros medios. Eso era un presupuesto. Obviamente la manera y lo que yo estoy diciendo ahorita para pasar un tipo de reforma migratoria es quizás hacerlo por pedacitos. Obviamente hay ciertos grupos que toda la sociedad, la comunidad y los Estados Unidos apoya. Número 1 tiene que ser los Dreamers. Número 2, la gente con el TPS. Y obviamente me gustaría el número 3, que es todo el resto del mundo que tiene o no tiene un estatus legal actualmente en este país, que son padres de familia, que han estado aquí por tantos años y obviamente no tengan antecedentes penales, apoyan la economía de este país, pagan impuestos. Obviamente eso me gustaría hacer un grupo que beneficie una reforma migratoria
pero vamos a ver cómo se desarrollan estos debates y pues estas leyes. Bueno, por otro lado, un mexicano involucrado en la muerte de 3 inmigrantes en un accidente en Holtville fue acusado por tráfico de personas. Se trata de José Cruz Nogués, originario de Mexicali, que fue detenido y llevado ante las autoridades en el centro en California, aquí en Estados Unidos. El mexicano fue acusado por una corte del centro en California por la muerte de 13 personas de México y Guatemala que le habían pagado para cruzar la frontera. La oficina del fiscal general del Distrito de California informó que Cruz Nogués, originario de Mexicali, que tenía permiso de residencia para estar en Estados Unidos, fue procesado por coordinar el contrabando de 25 migrantes el pasado 2 de marzo, evento donde 13 personas perdieron la vida tras un accidente vehicular cerca de Holtville. Narciso, aquí vemos una situación entonces de que es un inmigrante que tiene residencia legal que está siendo acusado. Lamentablemente 13 gentes perdieron su vida en esa tragedia y lo que sucedió obviamente para anunciar aquí es que un camión iba con 25 gentes supuestamente indocumentados y le pegó otro camión y inmediatamente de esos 13, 12 fallecieron y después otro murió en un hospital y hay otros que fueron muy heridos y actualmente se encuentran en los Estados Unidos. Hay un sospecho que estas gentes eran indocumentados. Ahora lo que estamos viendo aquí es las consecuencias de un tema legal que se ha ido a un camino criminal. Ahora, ¿cuál es el tema criminal? El tema criminal obviamente es transportación de indocumentados a los Estados Unidos, extranjeros, pero esta persona quien fue arrestado, por lo cual es un residente permanente, no fue el chofer de este carro, fue la persona que organizó supuestamente por lo que está alegando el gobierno, organizó a este grupo que entra a los Estados Unidos ilegalmente. Es conocido como un pollero, un coyote, y estaba organizando estas gentes que entran ilegalmente. Lo conocen mucho a esta gente como pollos que murieron y eran traficados a los Estados Unidos. Un residente permanente en este proceso obviamente va a tener cargos muy serios y estos cargos pueden venir con una sentencia muy alta que posiblemente puede ser una sentencia mandatoriamente tan siquiera de 3 años. Ahora la sentencia que puede ser máxima depende en lo que el gobierno alegue en este caso federal contra este residente por el hecho que este acto que ellos estaban involucrados fue muy peligroso. 25 gentes en un carro y el carro chocó y 13 salieron muertos. Es algo terrible y el gobierno tiene el derecho de poner estas alegaciones que este plan, esta conspiración de traer a indocumentados fue un tema muy peligroso y le puede dar una sentencia, si gana el gobierno en este caso criminal, una sentencia muy alta que puede ser como unos 30 años, dependiendo en las alegaciones puede ser hasta 35 años en prisión federal. Obviamente esta persona, si acaso es culpable de este antecedente, de este tema criminal, va a perder su residencia, no va a ser residente permanente y va a ser deportado de los Estados Unidos. No puedo hablar tanto de los detalles porque esta noticia está saliendo apenas, pero supuestamente es una novedad de este incidente trágico que sucedió en los Estados Unidos. Narciso, y estas personas, entonces, las que mencionamos que estuvieron involucradas en este accidente, se supone que son personas que no tienen documentos para estar aquí de manera legal en Estados Unidos. ¿Estas personas tendrían alguna posibilidad bajo la ley de obtener algún tipo de beneficio? Bueno, Laura, hay varias maneras que podemos analizar este caso. Lo podemos analizar acerca de un tema de inmigración y lo podemos analizar acerca de un tema de un accidente y un tema civil. Hay que hablar del tema de inmigración. Obviamente el tráfico humano es en contra de la ley, pero es posible que estas personas aún puedan obtener un beneficio a través de una ley, la visa T. Y es una visa que es para gente que fueron traficados a los Estados Unidos y pueden tener otras calificaciones. La visa T es muy parecida como a la visa U, que nosotros hemos hablado bastante. Si el público quiere oír un poco de la visa T y el proceso, me gustaría hacer un show, un YouTube, un Facebook Live dedicado a esos temas.
Ahora, el otro tema que puede perseguir una persona es quizás a través de una demanda civil. Es muy trágico cuando perdemos o pierde la gente la vida. Es algo terrible. Nuestra oficina ahorita está trabajando en uno de estos, pues 2 de estos casos, ayudando a estas gentes a ver y tratar de obtener justicia a través de un tema civil. Por el hecho que un tema criminal todavía completamente no se ha desarrollado, o un tema acerca de si estas gentes realmente van a calificar para la visa T. Todavía se está desarrollando esa investigación, y nuestra oficina está trabajando para tratar de ayudar a estas personas en una de esas 2 maneras. A través del tema civil es posible que estas personas puedan agarrar una justicia por la pérdida de vida o las lesiones que sufrieron en ese momento. Obviamente esto es algo que quizás se va a litigar, y nosotros estamos preparados para esa litigación si es necesario. Yo pienso que cuando una persona tiene un accidente donde no fue la culpa de ellos, hubo una negligencia, siempre debe haber consecuencias y justicia, y eso normalmente viene en temas de una compensación económica. Normalmente en estos pasos nosotros como abogados aquí estamos disponibles de hablar con cualquier persona que estaba involucrado en este tema para ver si acaso los podemos apoyar de una manera u otra. Bueno, ahorita sí vamos a entrar ya con las preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Recuerde que si apenas se están conectando y no saben quiénes somos la oficina de abogados de The Cruz Law Office. Estamos ubicados en el área del sur de California, en San Diego y en San Marcos. Aquí en pantalla aparece el número de la oficina, 619-717-2233. Se pueden comunicar ahí a ese número si desean agendar una consulta en persona o por teléfono en caso de que no puedan venir hasta aquí, hasta la oficina. Recuerden que no importa la locación geográfica, usted puede estar dentro o fuera de Estados Unidos. Si está fuera de Estados Unidos, simplemente ponga el número 1, que es el indicativo, para que le ingrese su llamada y allí le puedan dar información de cómo acceder a este servicio de la asesoría a distancia. Ahorita vamos con la primera pregunta, que es de Marisela Plasencia, y dice: hola, mi hijo es ciudadano americano, en diciembre cumple 20. ¿Es posible que me pueda pedir? Yo vivo en San Diego desde el 99. Pues si vives en San Diego, amiga, ven y visítame, habla conmigo en persona, yo te recibo aquí y me vas a ver a mí, no a un asistente, me vas a ver directamente conmigo, Narciso Cruz, el abogado. Si están aquí en sur de California, yo hago las consultas y hablo con la gente, y me gusta mucho hacer esas consultas. Bueno, Laura, hay que ir a la pregunta. Muchas veces tengo esta pregunta: tengo hijos ciudadanos americanos, abogado, yo soy una persona indocumentada, ¿pueden mis hijos pedirme para darme la residencia, la green card? Te voy a decir que posiblemente que sí, pero todo tiene que ver con ciertos casos. Normalmente, para que un hijo ciudadano americano más de la edad de 21 pueda pedir a papá o a mamá que se encuentran aquí adentro de los Estados Unidos y quizás están indocumentados, es posible hacerlo siempre y cuando papá o mamá se encuentran bajo de una de estas 3 circunstancias. Número 1, que la última entrada que tuvo mamá o papá tuvo que ser una entrada legal y tienen ese comprobante que sí entraron legalmente a los Estados Unidos. Número 2, que alguien los pidió antes de la fecha 30 de abril 2001 y están amparados bajo una ley que se llama la 245I. Normalmente eso se refiere que metan una petición para pedir a papá o mamá. Es una petición familiar, quizás a través de hermanos, antes de esa fecha clave 30 de abril 2001, o posiblemente fue una petición a través del trabajo. Algunas veces eso se permite. Número 3, que el hijo o la persona a quien los quiere pedir, a mamá o papá, sea un miembro activo o veterano de las Fuerzas Armadas. También algunas veces puede ser que este caso se puede avanzar siempre y cuando el hijo es ciudadano más de la edad de 21 y papá o mamá quizás tengan actualmente el TPS, por el hecho que en ciertas jurisdicciones como el 9º circuito, donde se encuentra el estado de California, el TPS es una entrada legal, lo considera eso las Cortes Federales, y eso te da el permiso de hacer este ajuste de estatus.
pero todos los casos son diferentes, amigos. Esto es una explicación muy breve y muy general. Obviamente, una persona que tiene historial de inmigración quizás pueda tener complicaciones en este caso, porque no se trata de rellenar formularios, no se trata nada más de ver algo muy básico. Pueden ser complicadas estas cosas y yo he visto gente que tiene la oportunidad para ser residente permanente fallar en estos casos, y es algo que honestamente a mí me duele también sabiendo esto, porque he visto gente que tuvo la oportunidad de hacerse residente completamente fallar en su caso para la residencia, y eso hubiera podido ser evitado. Y algunas veces, lamento anunciado, algunas veces nada más tienes una oportunidad de hacer esto, y si la fallas, quizás ahí se acabó. Entonces, el consejo obviamente es agarrar abogados de confianza, consultar con gente que sí realmente conoce estas leyes para manejar estos tipos de casos. Ahora vamos con esta pregunta que es de Candy Swift, que dice: hola, ¿es difícil que un hijo ciudadano al cumplir los 21 años le arregle a su madre que está en México? ¿Tiene que trabajar su hijo o solo con cumplir la mayoría de edad es suficiente? Listo, te agradezco esta pregunta igual también a ti. Entonces hay que hablar de este tema. La primera pregunta se trataba de hijos ciudadanos americanos pidiendo a sus padres indocumentados. Eso me dice que los padres están adentro de los Estados Unidos. Ahora esta pregunta se trata de una persona que está en el extranjero. Su hijo es ciudadano americano y esta persona quiere saber si es posible de entrar a los Estados Unidos como residente permanente. Te voy a decir que sí es posible, pero algunas veces cierta gente va a ser inadmisible por anteriormente estar adentro de los Estados Unidos. Y para hablar de este tema me gustaría tener mucho más detalles de ti, la persona, el padre que está en el extranjero. Obviamente tienes un hijo nacido en los Estados Unidos o quizás se hizo ciudadano americano. Yo quiero saber de eso. También me gustaría saber de tu historial de inmigración. Por ejemplo, anteriormente tú has entrado a los Estados Unidos, entraste legal o sin documentos, te ha agarrado inmigración anteriormente, te ha dado un castigo de 5, 10, 20 años, has tenido antecedentes penales en los Estados Unidos o en cualquier otro país. ¿Cuándo fue que saliste de los Estados Unidos y anteriormente estabas adentro de ese país? Me gustaría saber todas esas preguntas para darte una respuesta más definitivamente si es posible. Pero te voy a decir, generalmente, hablando de tu caso, sabiendo lo que tú me has dado de información, te puedo decir que generalmente sí es posible, pero quizás con los detalles puedan ver complicaciones de tu caso. Pero lo que yo hago aquí es trato de analizar el caso y darte un plan para seguir. Si acaso ocupas perdones, te voy a avisar qué son esos perdones, los costos del perdón. Y si acaso ocupas un perdón, pero no tienes el familiar quien te califica para el perdón, bueno, yo voy a ser transparente y honesto contigo y te voy a quitar de dudas y te voy a decir si es posible o quizás no va a ser posible. Ahorita vamos con esta pregunta de Rosaberta Polo, que dice: quiero saber si una hermana ciudadana puede pedir al hermano que fue deportado. Te agradezco bastante. Claro que sí es posible que tú puedas pedir a tu hermana que está quizás en el extranjero. Obviamente me dijiste algo muy importante, que tu hermana lamentablemente fue deportada. Eso pues me hace saber que ella anteriormente estuvo adentro de los Estados Unidos. Es posible que tú metas la petición familiar para ponerla a ella en línea para regresar a los Estados Unidos. Pero igual, teniendo un ticket de admisión para entrar a los Estados Unidos no es completamente el fin del cuento. Tenemos que ir por temas de inadmisibilidad. Eso es una palabra clave, es una palabra que significa que cierta gente no va a poder entrar a los Estados Unidos por sus antecedentes penales o antecedentes de inmigración. En este caso, me gustaría ver cómo fue tu hermana, pues cómo fue que topó con inmigración, qué tipo de proceso le dieron, y me gustaría saber mucho más de ella, porque es posible que ocupan perdones para este tipo de caso, y me gustaría pues quitarte de duda y decirte si acaso tienes los familiares adecuados en un futuro para darle esos perdones a tu hermana que está en el extranjero. Porque algunas veces, Laura, te voy a decir, es posible que tú pidas a tu hermana en el extranjero
pero eso quizás va a ser en vano si al fin del día la hermana no va a poder inmigrar. Obviamente no me gustaría que tú empieces a invertir dinero en un proceso de inicio si al fin del día, ya que tu hermana espere todos esos años por sus antecedentes penales o antecedentes de inmigración, no lo va a poder lograr. Me gustaría hablar contigo y darte esa respuesta definitivamente, ya que sé un poco más de tu hermana. Ahorita vamos con esta pregunta de Consuelo Macís que dice: hola abogado, ¿y qué va a pasar con los que tienen TPS? Te agradezco esa pregunta. Los Estados Unidos actualmente ha extendido el TPS, que por sus siglas en inglés, Temporary Protective Status, gente que lo ha tenido anteriormente del país El Salvador, de Honduras, de Guatemala, hasta el 4 de octubre año 2021. Actualmente, si una persona se encuentra dentro de los Estados Unidos con un permiso de trabajo que le dieron a través de una aplicación del TPS, ese permiso de trabajo también está extendido hasta el 4 de octubre año 2021. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos después de esa fecha? Bueno, lo que estoy viendo es que es muy probable y muy posible que lo va a extender los Estados Unidos el TPS nuevamente con la nueva administración de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. También, obviamente, ya sabe la gente que actualmente hay un presupuesto que pasó la Recámara Baja para darle a la gente que tiene el TPS y la DACA un camino a la Green Card, la residencia, que es algo excelente. ¿Qué es el consejo que le doy a la gente que tiene el TPS? Bueno, hablen con un abogado. Quizás hablaron con un abogado hace 2 años acerca de un caso de inmigración, pero ahorita sería bueno para prepararse por lo que potencialmente puede seguir quizás en un futuro con una reforma inmigratoria, o quizás ahorita que es posible y viable que renueven el TPS para planear su futuro. Yo pienso que un consejo de inmigración te va a servir bastante, especialmente si es posible que obtengas la residencia ya con pues lo que viene en el futuro para el TPS, y yo tengo esperanzas buenas para esas gentes. Ahorita hay un comentario de Clarisa LZ y dice: le recomiendo al abogado Narciso, es muy buen abogado. Listo, te agradezco bastante eso, Clarisa. Bueno, abogado Narciso, muchísimas gracias por siempre sacar tiempo en este espacio, en este canal, para ayudar a los inmigrantes. Bueno, listo, Laura, tenemos un canal de TikTok, por favor síganos en TikTok. También tenemos un canal de, obviamente, Instagram. Laura, dinos cuál es ese canal. Así es, aquí aparecen los nombres de la página de Instagram y la página de TikTok para que nos sigan allí. Allí publicamos noticias de última hora e información también muy valiosa para ustedes los inmigrantes que nos ven aquí a través del canal. Y por favor suscríbanse, amigos, a nuestro canal de YouTube, toquen la campanita para recibir notificaciones y nos vemos quizás a la próxima semana. Así es, cuídense, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde, bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruz Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Hola, yo soy Narciso, el abogado de temas de inmigración. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil.